Recording in progress. Bien, continuemos. Si no escuchan, me avisan, por favor. Les comentaba que con baja lengua se debe también ver el reflejo velo-palatino, dado aquí por el glosofaringio. Ahora, las alteraciones del glosofaringio pues, puede darte una disfagia, si es que existe alteración del nervio, trastornos de la deglución, disartria o atrofia de la lengua. También puede darte. Y esto como causa de que a veces pueden ser causas de tumores, abscesos, enfermedades desmielinizantes, o también enfermedades o etiologías vasculares, hemorragias o isquemias. Hay otra patología que es la neuralgia de trigémino, del glosofaringio, perdón, que la neuralgia del glosofaringio es más rara, ¿no? Aparece en algunas personas y hay un dolor lacinante paroxístico a nivel de la amígdala, una irradiación hacia la parte lateral del cuello. Y esto se da después de que el paciente deglute, cada vez que el paciente deglute. Obviamente esto puede darse de causa de manera idiopática, ¿no? Pero hay que descartar otras lesiones estructurales para dejar o para pensar que fue idiopático. Esta es la alteración que te da el nervio glosofaringio, desviación del paladar y del agua. Igual también el nervio vago, la alteración que va a dar una desviación del velo del paladar. El 11.º nervio, el nervio espinal o accesorio, es un músculo netamente motor, ¿ya? Y va a inervar el músculo del trapecio y el esternocleidomastoideo. Por lo tanto, si te inerva el trapecio y el esternocleidomastoideo, su exploración va a consistir en evaluar el tono, la fuerza y el trofismo de dichos músculos, ¿no? Ya, ¿cómo lo haces? Pues colocas las manos en los hombros y dices que eleve los hombros. Colocas para evaluar el trapecio y el esternocleidomastoideo, colocas la palma de tu mano en su cara y le dices que voltee hacia ese lado. Evalúas la fuerza de ambos. Bien, ¿qué alteraciones da? La parálisis del esternocleidomastoideo puede darse cuando es única, puede darse alguna disminución, una hipofunción en la rotación de la cabeza, no se afecta la postura, el paciente puede levantar la cabeza, no hay problema. Pero sí hay una cierta desviación del método al flexionar la cabeza hacia el lado paralizado. Ahora, estas alteraciones pueden darse pues, por igual enfermedades vasculares, tumores, traumatismo, ¿no? otras alteraciones, metástasis, que pueden afectar a estos vasos músculos. El nervio hipogloso también es un nervio motor, da una inervación motora de la lengua, se explora el paciente, se explora solicitando al paciente que saque la lengua y que la mueva en diferentes direcciones. O si no, que empuje con su lengua el carrillo y tú pues, tocas el carrillo, la cara de ese mismo lado y en vez la fuerza de la lengua, ¿no? Para intentar empujar y con su lengua tus dedos, ¿no? Bien, ¿qué pasa si se afecta el músculo hipogloso? En este caso, como el hipogloso va a inervar lo que es el músculo genioglosal, va a producir una parálisis, ¿no? Entonces va a producir una alteración que se llama dislalia, con trastornos en la masticación y la deglución. Este puede darse por causas igual, vasculares, como isquémicas, hemorragias, pues, tumores,
traumatismos y otras alteraciones que puedan suceder. Bueno, y según su agente, pues estos son los síndromes asociados a los nervios craneales, que los he sacado del pantallazo de la. Una vez que se inspecciona los pares craneales, hay que ver la motilidad. La motilidad comprende la aspiración tanto del trofismo como del tono muscular y de la motilidad activa, voluntaria e involuntaria. La motilidad activa voluntaria se da a través de la fuerza muscular y la motilidad activa y la motilidad involuntaria se da a través de reflejos, ¿ya? Ya sea reflejos profundos o superficiales. Ahora, el trofismo se realiza dando una valoración de una manera subjetiva. El trofismo se valora de manera subjetiva. ¿Qué vas a valorar de manera subjetiva? La masa muscular y el volumen del músculo. ¿Y por qué es subjetivo? Porque para un explorador le puede parecer un paciente que tiene una masa muscular adecuada y para otro quizás no. Por lo tanto, ser lo más acuciosos, lo más minuciosos al momento de calificar el trofismo en la valoración de la masa muscular y de su volumen. ¿Ya? Eh, si uno lo encuentra demasiado pequeño el músculo, lo puede catalogar como una hipotrofia. Y si uno lo encuentra demasiado grande, como una hipertrofia. Y una atrofia es cuando el músculo está disminuido tanto de tamaño y además hay datos de inervación que no están inervados. O sea, hay una degeneración de los átomos en la inervación. Entonces, si el músculo está hipotrofiado, la hipotrofia puede ser netamente de origen neurogénico por lesiones en la segunda motoneurona de la vía piramidal y suelen ser asimétricos. Y si es de origen muscular, se caracteriza por una disminución a nivel proximal y suelen ser simétricos. Pero también puede hipotrofiarse por desuso y eso pues acompaña a esas patologías osteoarticulares, generalmente los mayorcitos, que le duele la rodilla, le duele el hombro, no camina, se postra, ¿no? Eso causa una atrofia muscular. Bien, el tono muscular se define como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que está voluntariamente relajado. ¿Y cómo se explora? Pues palpando la masa muscular. Se palpa la masa muscular y se valora la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo. Y tú puedes valorar si es un tono muscular adecuado, ¿ya? Este, hay alteraciones que se dan en base al tono muscular y puede suceder como una rigidez, ¿no? Un aumento o hipertonía. Este aumento de hipertonía puede presentarse como rigidez. En esta rigidez existe limitación durante todo el arco de movimiento. Otra hipertonía puede darse por la espasticidad, que está en relación con la velocidad del estiramiento. Eh, Suele ser mayor al inicio y va disminuyendo conforme va aperturando, tipo una navaja de resorte. Tú lo abres, al inicio se abre y después va bajando cuando estiras un músculo. O la hipertonía también puede darse por la disminución del tono muscular. Bien. A ver, perdón, dice. Este, entonces, la hipertonía puede presentarse como rigidez o como espasticidad. Y otra alteración del tono muscular es la hipotonía. En la hipotonía, pues hay una disminución del tono muscular. Bien, aparte de la motilidad,
evaluar el trofismo y el tono muscular, se evalúa la motilidad de los músculos, ¿no? Entonces, la motilidad se valora de manera voluntaria, de una manera activa voluntaria, que es la fuerza muscular. Y aquí se evalúan grupos musculares, ¿no? Entonces, se le pide al paciente que haga movimientos activos, ¿no? Para, primero, contra la gravedad y después en contra la resistencia, ¿no? Dada por el médico, para ver la fuerza muscular del paciente y se valora también en escalas la fuerza muscular, ¿no? Los músculos que se suelen evaluar de manera primera es el bíceps, tríceps, ¿no? En las extremidades superiores. Y en las extremidades inferiores, el cuadríceps los isquiotibiales. Cuadríceps, isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso. Ahora, la exploración siempre se debe hacer de manera comparativa, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿no? Y bien, ¿cómo se valora la fuerza muscular? Pues con estas pruebas, la maniobra de Mingasini para la extremidad superior, la maniobra de Mingasini para la extremidad superior. Y le pide al paciente pues, que levante los brazos con las palmas de las manos hacia arriba, o ustedes le levantan y lo dejan las palmas de las manos hacia arriba, casi juntas a una distancia de 10 centímetros de muchos separados, y lo observan. Si una de ellas cae, hay una pared. Y la miografía para miembros inferiores, la paciente boca arriba, que doble las piernas en esa posición, ¿no? Paralelas, sin que choquen una con otra, sino paralelas. Si cae una de esas, ¿no? Hay una migración para miembros inferiores, ¿no? Entonces, esta maniobra de migración se puede explorar tanto para las maniobras superiores, para las extremidades superiores e inferiores. Y generalmente el miembro que está afectado va a caer, va a descender. Después se emplea la prueba de Barré. La prueba de Barré se le pone al paciente boca abajo, de cúbito ventral, y que doble sus rodillas, flexione las piernas de esa manera. Y la pierna que cae es la pierna que está afectada de esa manera. Esto me sirve para qué? Para detectar si existe alguna patologías como hemiplejías, paraplejías, cuadriplejías, ¿no? En relación con la fuerza muscular, ¿no? Y los libros pueden ver de las diversas afecta diversas resultados que sean, sea como paraplegia, cuadriplegia, plejía, la movilidad activa historia, ¿no? Además se va a hacer una movilidad activa involuntaria mediante los reflejos. Los reflejos pueden ser de estiramiento muscular, es una opción, y estos reflejos me permiten determinar el sitio de lesión, ¿no? Generalmente se explora el reflejo bicipital y se ve que el nivel de integración es a nivel de la médula espinal C6. Aquí yo estoy tratando de me permite determinar cuando hay una lesión de la motoneurona, de la primera motoneurona o de la segunda motoneurona. Para los casos, los pacientes que están afectados eh, tienen algún tipo de parálisis. Los reflejos, como decía, mayormente combinados son el reflejo bicipital, ¿no? Donde tiene su
nivel de integración a nivel espinal a nivel S6, el reflejo tricipital, cuyo nivel de integración a nivel de la médula espinal está en S7, y las extremidades inferiores es el reflejo patelar o rotuliano, que está a nivel de la L4, y el reflejo aquileo, que está a nivel de la S1, ¿no? A nivel de la médula. El aumento de la amplitud de estos reflejos se denomina hiperreflexia y la disminución hiporreflexia, ¿no? Y la ausencia arreflexia. Entonces, usualmente se usan cruces. Eh, si hay una este, hiperreflexia, tres cruces, hiporreflexia, una cruz, y si los reflejos son normales, dos cruces. Bien, otra cosa muy importante dentro de los reflejos, a examinar estos son los reflejos osteopenianosos. Hay otros tipos de reflejos que es los cutáneos mucosos o superficiales. Los anteriores son reflejos luminosos o profundos. Dentro de los reflejos cutáneos mucosos o superficiales a investigar es el signo de Babinski, ¿no? No sé si ustedes han visto que es en su libro. Se explora, ¿no?, por la parte externa del pie, se explora con objeto punzante, se pasa por la parte externa del pie. Si el paciente todos sus dedos los arquea, está dentro de lo normal, pero si el paciente, el primer dedo está en hiperflexión y los otros, el primer dedo está en hiperextensión y los otros en hiperflexión, es un reflejo de Babinski patológico. Y esto se traduce que hay un compromiso a nivel de la vía piramidal, hay una lesión a nivel de la vía piramidal. También puede darse luego de algunas crisis epilépticas, ¿no?, o después de un brote de esclerosis múltiple. Pero generalmente la vía piramidal está comprometida. Este reflejo de Babinski suele ser normal hasta los 2 años de vida, o sea, que no lo exploren en niños pequeños. Bien, luego de examinar eh, la motilidad, se procede a examinar lo que es la sensibilidad. Y para explorar la sensibilidad se usan mucho los dermatomas. Los dermatomas es importante tenerlo presente, ¿no? En todo caso, tener una cartilla, ¿no?, donde puedan ubicarse con los dermatomas, porque eso me va a permitir decir dónde está el nervio alterado, ¿ya? Entonces, el estudio acá de la sensibilidad se divide en una sensibilidad primaria o superficial, ¿no?, y una sensibilidad secundaria o profunda. La primaria o superficial se explora mediante la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica. Y la sensibilidad secundaria o profunda mediante eh, posicional y vibratoria, como ya pasó. Ustedes vemos en la figura de arriba sensibilidad superficial y en la figura de abajo sensibilidad profunda. Usualmente en el estudio neurológico siempre se examina la sensibilidad superficial, ¿ya?, o estereoceptiva. Eh, Siempre se examina eso, ¿no? Y para eso, pues el paciente tiene que estar alerta y cooperado. Nunca examinar a un paciente que está con los efectos de alcohol, drogas o fármacos o sedantes, ¿no? Porque no va a ayudar, ¿no? El paciente tiene que estar con los ojos cerrados, ¿no? Y decir, ¿no?, si siente no, con la misma intensidad o no. Y se puede explorar, como les digo, la sensibilidad táctil, ¿no?, la sensibilidad térmica, mediante calor-frío, o la sensibilidad dolorosa, como algún objeto punzante. Siempre deben hacerlo de manera simétrica y siguiendo el dermatoma, para comparar entre los dos mismos.
¿Cuáles son las alteraciones que pueden presentarse? Pues el paciente eh, tenga una sensibilidad reducida, se llama hipoestesia, o también puede haber una percepción del dolor disminuida como una hipoalgesia o una abolición de la sensibilidad como una anestesia, ¿no? O, o una anestesia dolorosa como una analgesia. Dependiendo de lo que tenga, pues puede tener una hipoestesia, hipoalgesia, anestesia, analgesia, hiperestesia, cuando la sensibilidad está aumentada. Y la alodinia viene a ser el paciente lo percibe como doloroso, un estímulo no nos receptivo. Es un dolor, el paciente tiene una percepción exagerada del dolor ante un estímulo. Y puede acompañarse a patología del sistema nervioso periférico central. Bien, una vez evaluada la sensibilidad, se pasa a evaluar la coordinación eh, neuromuscular. Y la coordinación neuromuscular pues, se ve en el paciente la fluidez de los movimientos, ¿ya? Tanto la colaboración de los músculos agonistas como antagonistas, la conservación de la postura, ¿no? Eh, y los mecanismos que se emplea el paciente para controlar la rapidez y amplitud de los movimientos, al ser una u otra actividad. Tú ya vienes viendo de manera indirecta cómo está la coordinación del paciente. Y para eso, pues, tiene que existir una integridad de todas las vías a nivel del sistema nervioso. Ahora, estas estructuras que se emplean para una buena coordinación muscular, una buena coordinación, eh, o llamada también taxia, son múltiples y son centrales a nivel del cerebelo, corteza cerebral, conexiones córtico-espinales, córticos cerebelosas, cerebeloespinales, o también puede ser periférica, donde parten los receptores musculares, tendinosos, osteoarticulares, laberinticos, sensibilidad estereoceptiva y particularmente la vía visual y la auditiva. Ustedes pueden ver, todo participa en la coordinación neuromuscular. Por lo tanto, una alteración de esas, en esas vías puede alterar la coordinación neuromuscular. Entonces, ¿cuándo hablamos de ataxia? Pues cuando hay ausencia de los trastornos significativos en la fuerza y eventualmente a nivel del tono muscular. Entonces, sus movimientos van a estar afectadas presentando una incoordinación que puede ser de leve a grave. Y para la coordinación neuromuscular, pues empleamos la famosa prueba de Romberg. Como ustedes pueden ver en los dibujos, el pacientito tiene que estar de pie, con los pies juntos y brazos estirados, cerrados los ojos. Si es que, y el paciente tiende a lateralizarse. Esa es una opción de Romberg. O la otra, pues, el pacientito coloca su pie hacia adelante, ¿no? Y cierra los ojos, ¿no? Esa es una maniobra de Romberg sensibilizada, ¿no? Y lo que va a hacer es simplemente, si existe una alteración en la coordinación neuromuscular, el paciente tiende a lateralizarse, pierde el equilibrio, en otras palabras. Y hay que tener cuidado y hay que colocarse, como está en la figura, al costado o detrás, porque el paciente puede caerse y se puede lastimar. Ustedes deben de explicar siempre, al hacer cada prueba, deben de explicar al paciente lo que van a hacer. Bien, la prueba de coordinación neuromuscular se realiza de dos maneras. Una prueba de coordinación estática, haciendo de Romberg, ¿no? La prueba de equilibrio de Romberg, y otra prueba de coordinación dinámica.
Y la otra prueba es dinámica, ¿no? Las pruebas de coordinación dinámica se evalúan mediante las simetrías, que no es más que la capacidad en la cual el músculo o la persona eh, va a dar la medida exacta, la velocidad, distancia y fuerza para realizar una acción, por ejemplo, para agarrar un objeto. Ya calcula la distancia, ¿no? La fuerza y la velocidad que va a hacer para agarrar eso, ¿no? Y luego llevarlo al bolsillo, guardarlo. Cualquier alteración en eso pues, genera una dismetría, ¿no? Entonces, y las pruebas para ver las metrías, para valorar la coordinación dinámica, este cuadro es para dar una ataxia sensorial. Las pruebas para coordinar una dismetría, pues son esas. Es la prueba de índice nariz, como lo ve la señorita, que está con el índice, se toca la punta de la nariz, con la punta del índice, la punta de la nariz. O el caballero, que se hace la prueba de índice, nariz, índice. Con su dedo índice toca su nariz y luego toca el índice de medio, siempre con la punta. O si no, con los ojos cerrados, eh, se toca, abre sus brazos y se toca de manera alternada el índice derecho a su nariz y luego el índice izquierdo a su nariz. Esa es una prueba. La otra es la prueba de talón-rodilla. Esa sirve para ver la coordinación. O la otra es la prueba de Miller-Fisher, en la cual el paciente con el pulgar se toca todos los dedos de la coordinación rápida. Bien, la coordinación mecánica se evalúa mediante las metrías, de esa manera. Y otra manera también de valorar la prueba dinámica, la coordinación dinámica, es usando las diadococinesias. La diadococinesia viene a ser la capacidad para hacer movimientos voluntarios rítmicos, ¿no? De manera alternada. ¿Cómo así? Como ustedes pueden ver en la palma de la mano de la paciente, ¿no? Intercambia o alterna. Se toca el muslo con la palma de la mano y luego con el dorso. Y luego alterna con la palma y luego con el dorso. Si hubiese una diadococinesia, cuando estuviese alterado, el pacientito no va a poder coordinar esa alternante. Y estas pues, alteraciones pueden darse en algunas circunstancias. Bien, entonces la prueba de la coordinación dinámica se evalúa por medio de las metrías, uno, la diadococinesia, otra, y una tercera se puede evaluar también la marcha. Y se le pide al paciente que camine de un lado a otro para ver si hay una simetría en sus movimientos, ¿no? Y evaluar posibles desviaciones del recorrido, ¿no? Y la presencia de movimientos asociados. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hay que descartar pacientitos porque algunas veces tienen marchas características, ¿no? Como les decía, ¿no? Una marcha en stepage, marcha en tandem, marcha parkinsoniana, ¿no? Una marcha por hemiparesia espástica, ¿no? Que puede presentarse, ¿no? Por ataxia cerebelosa, ¿no? Entonces, van a adquirir eh, marchas características, ¿no? Como por ejemplo cuando uno tiene una secuela del derrame, ¿no? Y tiene una marcha espástica característica o encegador, ¿no? El paciente su pie arrastra como si fuese una hoz y estuviera cegando, ¿no? O a veces también tiene una marcha de Stepage o marcha romana. De esas tres maneras, ¿no? Se pueden valorar la coordinación dinámica. Valorar las metrías, diadococinesia y las marchas. Bien, una vez evaluado ya
la coordinación neuromuscular de manera estática, con la prueba de rombo, y la coordinación dinámica con, con las metrías de la cocinesia y la prueba de marcha, se procede a evaluar la praxis. La praxis viene a ser la realización adecuada de un movimiento voluntario o de un gesto posicional. Y cuando esto sucede se llama praxis. La praxis no es más que una habilidad para realizar movimientos organizados y voluntarios. Estos son aprendidos, primeros deben ser aprendidos y tienen una finalidad de una respuesta a un estímulo determinado. Por ejemplo, pues el abrir una botella de vino, abrir con un sacacorcho, abrir una lata de café, una lata de leche. Son habilidades que tú ya tienes a través de movimientos organizados y voluntarios, que los has aprendido y tienen como finalidad pues, dar una respuesta a un estímulo determinado. Aún en las praxias hay que determinar pues, movimientos voluntarios, gestos generalmente eh, gestos intransitivos, las cuales no implican la utilización de un objeto. Por ejemplo, en las praxis se le puede decir al pacientito que haga gestos elementales, como por ejemplo que cierre los ojos, que cierre los puños. Eso es una praxis, gestos elementales, ¿no? También se le puede decir que muestre alegría, satisfacción, sonrisa, enojo, que frunza el ceño, el entrecejo, que manifieste sorpresa, como estarías si estuviese sorprendido, ¿no? Si estuviese contento, qué gestos haría, ¿no? O también puedes expresar gestos descriptivos, decir al paciente de repente que efectúa una pantomima al peinarse, ¿no? O cuando mata una mosca, por ejemplo, o al cepillarse los dientes. Todo eso son pruebas que indican valorar una praxis. El paciente que tiene alguna apraxia no va a poder realizar eso, esas actividades. Bien, también hay praxias en las cuales se les pide al pacientito que dibuje figuras geométricas, ¿no? Ya sea simples o complejas, ¿no? Y a veces el pacientito no lo va a poder realizar porque está alterada. Entonces, la praxia viene a ser la dificultad para manifestarse o llevar a cabo el gesto como elemento de acción. Ahora, la praxia, hablar de praxia implica tener alterado uno de los lóbulos frontales, implica compromiso del lóbulo frontal, ya que de ahí surge el impulso de acción, o también puede estar alterado el lóbulo parietal del hemisferio dominante, donde ahí integra la información visual, auditiva y somestésica. Entonces, tener un paciente con apraxia, pues hay que pensar que está alterado o a nivel frontal, es una opción, o a nivel lóbulo parietal del hemisferio dominante, ¿no? Después de evaluar praxia, evaluamos también la agnosia. La agnosia viene a ser la capacidad que tiene el cerebro para reconocer la información que ha aprendido previamente a través de nuestros sentidos. Y aquí pues se pueden explorar diferentes tipos de gnosis, táctiles, visuales, visuoespaciales auditivas, exploración de gnosis corporales o somatognosis. Todo eso de ahí está en su libro. Entonces, ¿y cómo se explora? Pues,
el paciente debe identificar algunos objetos, ¿no? Mediante la consistencia, textura, ¿no? Le hace que reconozca, ¿no? Si es que reconoce qué es, ¿no? Algún objeto, ¿no? Mediante el tacto o a nivel visual, ¿no? Para que reconozca también algunos objetos. Bien, la alteración de esto pues, se traduce en una agnosia. Incluso, por ejemplo, para la exploración de las agnosis auditivas, ¿no? El paciente tiene que reconocer palabras que ya ha escuchado, ¿no? O los sonidos elementales, ¿no? Entonces, si no lo reconoce, pues hay un problema de una agnosia auditiva. Luego de explorarlo, se explora el lenguaje, ¿no? El lenguaje, como ustedes saben, vienen a ser signos, un conjunto de sistemas de signos que usa el ser humano para expresar pensamientos e ideas mediante el habla, que son símbolos auditivos, o mediante la escritura, que son símbolos gráficos, o mediante gestos, que son símbolos motóricos. Pero también el lenguaje puede estar formado por algunos signos arbitrarios, codificados, ¿no? Y esto pues representa la realidad en ausencia de esto. Ahora, en el lenguaje se va a explorar la expresión oral, la expresión, la comprensión oral, expresión escrita, comprensión escrita y la exploración del cálculo. En la expresión oral hay que evaluar el lenguaje espontáneo del paciente. Se le hace conversación y se le va evaluando cómo está hablando el paciente. De una manera indirecta se está evaluando la manera de cómo se expresa oralmente el paciente. Si tiene un grado de dificultad o no, ¿no? Para iniciar la producción verbal. Todo eso se evalúa. Bien. En la comprensión oral, ¿no? Al paciente se le señala o le da objetos, ¿no? Y que el paciente reconozca, ¿no? Los objetos, ¿no? Al igual también como el paciente debe ejecutar órdenes dadas por el médico. Esas órdenes tienen que ser sencillas de preferencia, órdenes simples. Bien, las alteraciones en el lenguaje, ¿qué te producen? Se producen a fase de compresión sensorial o de Wernicke. Es la pérdida de trastornos de la comprensión del lenguaje. Eso se da a nivel de la comprensión oral. Y a nivel de la expresión oral, la alteración se produce una afasia de expresión por una lesión motora en el área de Broca. Hay pérdida o trastorno de la producción en el nivel del lenguaje. Bien, la comprensión escrita, ¿no? Se evalúa, ahí se va a evaluar mediante la lectura y el reconocimiento de letras, tanto cursivas como mayúsculas. Se va a evaluar también el letreo de las palabras, se hace paciente que lea, que letree palabras. Y se evalúa la comprensión escrita.